Seguramente la mayoría de los aquí presentes hemos ido a un cementerio. Y si alguien no ha ido, lo más seguro es que pronto lo hará. Ya sea para acompañar algún funeral, creo que hoy ahorita en un entierro esta tarde por ahí, ¿no? Y lo haremos para acompañar algún funeral o nos tocará en nuestro propio funeral. Pero posiblemente tengamos que pasar por esta experiencia. Bueno, que es una de las cosas que normalmente encontramos en los cementerios. Claro que están pues los cuerpos aquí, pero es común encontrar las lápidas que generalmente describen de alguna manera cómo es esa persona que ha sido allí enterrada. ¿Qué dicen las lápidas? No sé cuántos se han detenido a observar las inscripciones que encontramos en las lápidas allí en los cementerios. Pero, por ejemplo, unas dicen, fue un buen padre, o fue una buena madre, fue un buen hijo, o fue una buena hija, fue un buen amigo. Y en algunas lápidas vemos que si era chofer, entonces también le ponen ahí la mula o le ponen la moto que manejaba, o hay algo que en las lápidas identifica de alguna manera a ese ser que está ahí. Los mensajes que contienen allí siempre son mensajes buenos y positivos en razón a que nunca hay un muerto mal. No importa a veces la condición en la cual la persona haya muerto, es muy difícil que se diga algo negativo y menos allí en la lápida donde la gente va a ver cuando tengan esa oportunidad. Lo que yo quisiera preguntar a los niños, porque también hay allí inscripciones de niños que ya también han muerto, preguntar a nuestros adolescentes aquí, a nuestros jóvenes y a cada uno de nuestros hermanos lo siguiente. ¿Ha pensado usted qué palabras lo describirían en la tumba? ¿Cuántos aquí ya pueden decir esta mañana, mire, querida esposa, o queridos padres, o sin decirlo, que mi esposa o mi esposo o mis padres ya supieran qué van a poner como inscripción allí en mi lápida, que me pudiera identificar con lo que fue mi vida aquí? ¿Qué palabras pudieran describir quién fue usted? ¿Lo ha pensado? Hoy vamos a mirar cómo resumió Dios en prácticamente dos palabras la vida de Enoc. No en la lápida de una tumba. ¿Por qué no quedó descrita la inscripción del final de la vida de Enoc en una lápida? Porque Enoc no murió. No fue la voluntad de Dios que este hombre viera la muerte. Pero sí encontramos cómo Dios describió a Enoc en el libro de la vida del Cordero. Y hoy quiero que meditemos en cuanto a esto con la esperanza y oración al Señor, que usted lleve a ser evaluado su comportamiento delante de Dios. Y esto que vamos a ver hoy tiene mucho que ver con el tema que estábamos tratando acerca del alma en el momento que tengamos que morir y estar con Cristo. He tenido la oportunidad de estar en diversos entierros para los cuales a veces se me ha pedido que dirija una oración o dirija algunas palabras. Y por más que esa persona, por ejemplo, lo que uno oye hablar en las funerarias, o es que qué hermoso esposo fue, y qué mujer tan entregada a su esposa, a su esposo o a sus hijos fue si se tratara de una mujer. Pero si murió sin Cristo, ¿qué?
Y tenemos que decir la realidad. Hoy quisiera que cada uno evalúe cómo está siendo su vida en este momento delante de Dios. ¿Cómo está siendo su comportamiento, su tiempo delante del Señor en cada una de las cosas que usted está haciendo? Porque un día, y lo miramos hoy ahí, creo que en el pasaje que nos mencionaba hace ratos, un día tendremos que presentarnos delante del tribunal de Cristo y delante de las multitudes de los millares. Allí el Señor resumirá lo que fue nuestra vida aquí. ¿Cuál será la descripción que Dios hará de usted, no su familia? Porque por mi familia me ponen lo que no es. Pero el asunto es, ¿qué dice Dios? El asunto es cómo me describe Dios y cómo me está viendo Dios en este momento delante de su presencia. Porque ya viene el momento, en un abrir y cerrar de ojos, cuando nos presentaremos delante del tribunal de Cristo. Y allí seremos descritos en pocas palabras de cómo fue nuestra vida delante del Señor. Así que es mi esperanza compartir esta palabra del Señor, que el Espíritu Santo del Señor obre en su corazón para examinarse hoy. ¿Cómo lo describe Dios a usted? ¿Cómo lo está mirando Dios? ¿Y qué juicio está haciendo Dios de usted en su diario vivir, en su día a día? Voy a invitarlos a ponerse en pie y vamos a cantar el himno número 563, La Nueva Jerusalén. Viene el momento cuando estaremos ya delante de la presencia del Señor. El himno número 563, La Nueva Jerusalén. Y me mostró la gran ciudad, apago esto porque como canto los entorpezco. Y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, 563. Hay un río que fluye sin cesar en la nueva Jerusalén, que me habla de eterno bienestar en la nueva Jerusalén. Celestes el manantial, prístino cual el cristal, en la gran ciudad de Dios. Hay un árbol de vida sin igual en la nueva Jerusalén. Cada mes da su fruto al caudal en la nueva Jerusalén. Sus hojas dan sanidad, a pueblos Dios da bondad en la gran ciudad de Dios. No tendremos la luna ni el sol en la nueva Jerusalén, mas la gloria de Dios en alrededor en la nueva Jerusalén. Dolor no habrá allá, tampoco enfermedad en la gran ciudad de Dios. El Cordero un libro tiene allí, en la nueva Jerusalén. Mi morada eterna conseguí, en la nueva Jerusalén. Inscrito mi nombre está, y nadie lo borrará, en la gran ciudad de Dios. Así puestos en pie, vamos a orar al Señor para que Él nos dirija, nos enseñe su palabra en la mañana de hoy. Dios de la gloria, Padre de toda majestad,
Bendito seas para siempre, Señor, en esta hora. Gracias por darnos la bendición de estar aquí, de venir a exponernos al testimonio de aquellos que han andado con fidelidad a tu palabra. Nosotros estamos aquí, Señor, para que nos enseñe ahora. Por eso, una vez más, quisiera rogarte que todo aquello que pudiera entorpecer nuestra concentración, nuestra comunión contigo sea quitado. Que ninguno de los presentes aquí pudieran mirar a quien predica tu palabra, porque se van a distraer o a desconcentrar, pero que pudieran mirar a tu palabra, a las escrituras y a lo que me permites compartir de esta tu palabra, Señor, para que sea a través de ella que podemos ser guiados a evaluar en nuestras vidas para saber cómo nos está mirando el Señor y qué dictamen está haciendo Él de nosotros. Gracias por cada uno aquí. Sea tu nombre bendito para siempre. Para ti la gloria en Cristo nuestro Salvador. Amén. Pueden sentarse. Hebreos, el capítulo 11. Hebreos, el capítulo 11, los versículos 5 y 6. Vamos a mirar cómo describió Dios al final la vida de Enoc. Hebreos, el capítulo 11, los versículos 5 y 6. Mire lo que dice esta palabra del Señor. Hebreos capítulo 11, versículos 5 y 6. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio. Y esto es lo que hoy miramos. Y así titulamos la palabra del Señor. Agradó a Dios. Agradó a Dios. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cuál fue el veredicto final de Dios para Enoc? ¿Qué testimonio dio Dios al final, al mundo entero y por la eternidad en cuanto a Enoc? Agradó a Dios. Agradó a Dios. Me ha agradado, dice el Señor. Pero ¿quién era Enoc? Génesis el capítulo 5. Génesis el capítulo 5, los versículos 21 al 24, nos recuerdan acerca de este varón de Dios. ¿Quién era Enoc? Génesis capítulo 5, versículos 21 hasta el versículo 44. Dice el versículo 24, Génesis, el capítulo 5, los versículos 21 hasta el versículo 24, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Quién era Enoc? ¿Cómo es que un hombre como Enoc, durante cuántos años le es fiel a Dios? ¿Durante cuántos años puede decir Dios, este hombre caminó conmigo, este hombre me ha agradado, ha hecho mi voluntad? ¿Durante cuántos años camina Enoc con Dios? Por lo menos durante 300 años. No podría decir ahora que desde el principio. Dice el versículo 22, y caminó Enoc con Dios después.
que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. No podría decir que los 365 años caminó con Dios, pero por lo menos 300 años. 300 años caminó Enoc con Dios. Un hombre fiel. Un hombre que al ser mirado por Dios le era fiel. Bueno, y tal vez alguno podría decir esta mañana, bueno, es que Enoc era un hombre especial. Enoc era un hombre diferente a nosotros aquí. Y por eso él puede caminar fielmente todos estos años. O tal vez alguien pudiera pensar, es que ser cristiano en los días de Enoc era más fácil que ahora. Es que ahora es muy complicado ser cristiano y dar testimonio y vivir para Cristo. Ahora no se puede, pero los tiempos de Enoc eran distintos. ¿Es esto verdad? Vivió Enoc tiempos distintos a los que vivimos cada uno de nosotros, y tenemos que decir de Enoc lo siguiente. Una de las cosas es que él era una persona como cualquiera de nosotros. ¿Cómo sabemos que Enoc no era alguien extraordinario? ¿Cómo sabemos que él era igual a nosotros? Bueno, nació como nosotros. Tal vez unos 662 años después de la creación. Fue padre como nosotros. Por ahí en la 7ª generación desde Adán, fue padre de un hijo llamado Matusalén, conocido por ser la persona que ha vivido más años, 969 años. Este Matusalén a la vez tuvo un hijo llamado Lamet, y Lamet a la vez tuvo un hijo llamado Noé, bien conocido para nosotros. Así que Enoc tenía como su nieto a Noé, el constructor del arca. Así que Enoc era semejante a nosotros, era padre, era abuelo, nació como nosotros, era un tipo, podríamos decir, común y corriente, igual que cada uno de nosotros. Así que sí podemos nosotros vivir como vivió Noé. Sí podemos hoy que Dios nos mire con agrado y pueda decir, este niño y esta niña y este varón y esta mujer me agradan, me da gozo verlos a ellos, porque el Dios de Enoc es nuestro Dios eternamente y para siempre. Y sí podemos entonces vivir como él vivió. Enoc era pecador como nosotros, ya que también había sido formado en maldad. ¿Se acuerdan lo que dice David? He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, dice David allá en el libro de los Salmos. Así que Enoc también luchaba con el pecado como nosotros. Enoc vivía como nosotros en medio de una sociedad depravada, llena de asesinato, de olvido de Dios, de burla contra el nombre del Señor. ¿Y qué nos deja saber que sí era así en los tiempos de Enoc? Noé. ¿Qué es lo que pasa con Noé? Dios le pide a Noé que construya un arca. ¿Y cuál es la razón por la cual Dios le dice, Noé, tienes que construir un arca? ¿Cuál era la razón? Que la maldad de los hombres ha subido hasta el extremo. El pecado se había incrementado hasta el extremo, y en esa situación vivía este hombre también. En medio de una generación perversa vivía un hombre piadoso delante de Dios, y así por 300 años. Y vuelvo a repetir, no porque allá fuera más fácil, no porque allá fuera más fácil, sino porque Enoc sabía que Dios llama a sus hijos a hacer la luz en medio de las tinieblas. Y Dios llama a sus hijos a hacer la sal en medio de la podredumbre en la cual se encuentra también nuestra sociedad. Enoc había
tomado la determinación de serle fiel a su Señor, no importa el costo que por ello debía pagar. Así que nosotros hoy vivimos en la misma situación de Enoc, en los mismos tiempos difíciles, en la misma sociedad difícil, y el Señor también nos pone a nosotros para ser la sal y la luz. Pero ¿saben cuál fue la determinación que había tomado Enoc? Se negó rotundamente a no participar, como ya lo leímos en Efesios, el capítulo 5. Enoc se negó rotundamente desde el mismo momento de ser llamado por el Señor a servirle al Señor. Él tomó una determinación. No voy a hacer concesiones con las obras infructuosas de las tinieblas. No voy a participar de ellas. Más bien las voy a reprender. Porque un cristiano no hace concesiones con el mundo. Esto es interesante para saber a dónde iría su alma si muriera hoy, según el mismo tema que trataba el hermano Rafael hace un ratito. Si hay alguien aquí diciendo ser cristiano, mientras hace concesiones con el mundo, mientras participa de las obras infructuosas de las tinieblas, y mientras estando rodeado de amigos impíos que pervierten la verdad, pervierten el evangelio y no denuncia estas cosas, no hay esperanza que su alma esté con el Señor. Porque un hijo de Dios hace lo de Enoc. Un hijo de Dios hace lo de Enoc. Judas versículos 14 y 15. Judas, Enoc no fue una persona que agradó a Dios porque se quedó por allá escondido, callado. No. Mira el testimonio que nos da esta palabra del Señor. Judas, los versículos 14 y 15. Dice esta palabra del Señor, Judas, versículos 14 y 15. De estos también, ¿qué hacía Enoc? Profetizó. ¿Qué era profetizar? Predicar. Predicaba. De estos también profetizó Enoc. Séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Qué era lo que hacía entonces Enoc? En los versículos anteriores se está describiendo a aquellos que llevaban falsas enseñanzas, a los que blasfeman el nombre del Señor con sus prácticas, con su vida de pecado. ¡Ay de ellos!, dice el versículo 11. Han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro y el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Qué era entonces lo que hacía Enoc? Predicar a Cristo. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Por eso Dios mira la vida de Enoc y dice: Él me agrada. Enoc me agrada. Enoc me es un gozo en la tierra. Resplandece allí mi gloria y mi luz a través de este hombre. La pregunta es: ¿y qué de usted, mi hermano? Cuando Dios lo miró esta semana, el lunes, y el martes, y el miércoles, y cuando Dios lo miró en cada momento, ¿qué decía en ese instante Dios de usted? ¿Cuántos pueden ahora levantar aquí su mano y decir: en las 24 horas de esta semana que Dios me miró, Dios dijo: me gozo de Roberto, empezando conmigo mismo? Me gozo de Pipe, de Santiago o de Daniel. Me da gusto ver a este hijo mío allá. ¿Cómo se porta él? ¿Cómo me defiende en medio
medio de los que deshonran mi nombre. Cómo pelea por mí la buena batalla de la fe. Cómo da testimonio del Evangelio. ¿Cuántos estamos viviendo en este momento como Enoc? ¿Cuántos del mundo están aburridos con usted porque usted no participa de sus malas obras? Porque usted los reprende, porque usted no está de acuerdo con ellos. ¿Cuántos de su familia están también cansados, o amigos o compañeros de trabajo están cansados con usted porque usted no hace lo que ellos hacen? Porque usted los reprende con su testimonio. Porque usted no piensa ni habla como ellos, no hace los negocios de ellos, no firma los contratos de ellos, no participa en las obras infructuosas de las tinieblas, porque usted mira a Cristo más allá a la gloria de Dios. ¿Cuántos de estos hay aquí esta mañana? ¿Sabe por qué Dios dijo Enoc me agrada? Porque Enoc reflejaba la luz de Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado y aquí todas son hechas nuevas. A veces alguien dice, no, yo ahora sí soy cristiano porque ya no fumo. Ahora sí soy cristiano porque ya no tomo, no me emborracho. O ahora sí soy cristiano porque ya no estoy en las discotecas. ¿Eso es ser cristiano? Muchos impíos ni fuman, ni se emborrachan, ni van a discotecas y son impíos. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano es haber sido transformados por la sangre de Cristo. Es vivir totalmente opuesto a cómo vive el mundo. Es llevarle la contraria al mundo. Eso era lo que hacía Enoc. Y lo que hacía Noé por 120 años, ¿se acuerdan? Mientras construía el arca y la gente se burlaba, predicaba a Cristo y les decía como Enoc, viene un juicio y si no se arrepienten tendrán que ser castigados eternamente por el Señor. ¿Y saben por cuánto tiempo lo hizo Enoc? Por lo menos por 300 años. Y era así porque su mirada estaba puesta en el galardón. Porque su mirada estaba puesta con el Señor. Porque él miraba las cosas que no se ven. Un hijo de Dios mira las cosas que no se ven. Bueno, aquí todos somos de distintas edades. Aquí hay unos de pronto de 10 años. Otros de 20, de 30, 40, 50, 60, 70, no sé si habrá alguien de 80 años. ¿Cuántos años le agradó Enoc a Dios? Por lo menos Dios lo miraba. ¿Cuántos días son 300 años? Son 365 por 300, son 365 por 300. 9,000 y pico de días. 109,000 días. ¿Y sabe? Durante 109,000 días, ¿cómo veía Dios a Enoc? Como un hombre. Génesis dice, caminaba con Dios. Como un hombre que caminaba con Dios. Niños de 5 o 10 años. Dios puede decir de ustedes, Juan David, aquí que tiene 5 años, ¿será que Dios al mirarlo puede decir, 5 años Juan David ha caminado conmigo? 14 años Pipe ha caminado conmigo y 8 o 9 años Santiago. Hermano, Dios puede decir, este hombre y esta mujer, 40 años o 30 años ha caminado conmigo. Me agrada, estoy contento, lo voy a traer a mi presencia. ¿No fue eso lo que hizo con Enoc? Un día Dios, viendo la vida de Enoc, el testimonio de Enoc, contento Dios de que viviera para agradarle, digo, me lo voy a traer conmigo a mi presencia, como hemos visto también hoy. Lo voy a traer para que esté conmigo para siempre. Y un día el Señor lo llevó para estar con él para siempre. Y hoy Enoc está en la presencia del Señor.
¿Y cómo resumió Dios la vida de Enoc? Caminó, pudiéramos decir, caminó con Dios o me agradó. Este hombre me agradó. Amada iglesia, Dios quiere niños, adolescentes, jóvenes, adultos, que sean valientes para agradar a Dios. ¿Es fácil hoy agradar a Dios? No es fácil. Pero volvemos a Enoc. ¿Era que en los tiempos de Enoc sí era fácil agradar a Dios? Menos. Eran tiempos difíciles. Tiempos difíciles. Pero Enoc tomó una determinación, como la determinación que tomaron hombres como Esteban, como Pablo, como Lutero, como Zwinglio, Farel, como tantos siervos del pasado, como aquellos que describe Hebreos que fueron aserrados, puestos a filo de espada, maltratados. Ellos tomaron una determinación: hasta la muerte le seré fiel a mi Señor y no negociaremos con el mundo. ¿Cuántos de esos hay aquí? Oh, mi amado hermano, mi querido niño, Dios resume la vida de Enoc como un hombre que le agradó mientras todos desobedecían, mientras todos hacían chanchullos, mientras todos mentían, mientras todos, como describe Génesis, los tiempos de Noé, mientras todos se rebelaban contra Dios, mientras la gente no tenía tiempo para Dios por las cosas de esta vida, mientras todos vivían en los placeres, negocios. Dios mira a Enoc y dice: Él camina conmigo. Él es diferente a todos los demás. Por eso Génesis 5, 22 y 24 repite esa palabra. Enoc caminaba con Dios. ¿Qué había pasado con Adán y Eva? Habían caído en el pecado. Habían desobedecido al Señor. Como consecuencia de ello, la tierra se había llenado de maldad. Pero ¿qué hacía entre tanto Enoc? Caminaba con Dios. Enoc entre tanto agradaba a Dios, fiel al Señor, tenía comunión íntima con el Señor y predicaba a Cristo, y así por 300 años. Y por eso en Hebreos, una vez más, el capítulo 11, los versículos 5 y 6. Hebreos, el capítulo 11, los versículos 5 y 6. Dios da ese hermoso testimonio acerca de este hombre. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio. ¿Quién dio este testimonio? El Espíritu Santo del Señor, Dios mismo, de haberlo agradado a Él, agradó a Dios. Pregunto una vez más, ¿y qué de usted? ¿Qué de usted, mi niño, mi niña, joven, hermano adulto aquí presente esta mañana? ¿Su vida hoy agrada a Dios? En el colegio, en su oficina, sus compañeros de trabajo, las personas que los rodean, ven que usted vive para Dios y que usted está dispuesto a perder lo que sea y a sufrir lo que sea, porque para usted el vivir es Cristo. Para usted el vivir es Cristo. Por encima de todo es Cristo. Y aquí la pregunta: ¿cómo va a resumir Dios su vida el día de su muerte? En mi lápida pueden poner hasta una buena cosa, volviendo al caso de no haber muerto mal. Pero el asunto no es qué dice mi familia. El asunto es qué dice Dios al final de mi carrera. Pablo al final de su carrera dijo: yo he peleado
la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está reservada la corona de justicia. Pablo estaba seguro, pero porque Pablo siempre contaba el testimonio de lo que había sido antes y de lo que era ahora en Cristo, de cómo el Señor lo había transformado. Bueno, ¿qué hacer? ¿Cuántos años o días de vida nos quedarán? Para que el Señor al final haga un buen examen de nosotros. Para que el Señor al final pueda decir de nosotros, como dijo de Enoch: me agradó, caminó conmigo, me fue fiel hasta el final. Bueno, ¿qué hacer en estos últimos días que posiblemente nos puedan quedar antes de que con nuestro cuerpo nos lleven allí al cementerio? ¿Qué hacer? Quisiera invitarlos a confesar todo pecado delante del Señor. No hablemos de la vida pasada, pero usted sabe cómo es su vida hoy delante de Dios. Querido niño, niñas aquí presentes, jóvenes aquí presentes, ustedes y Dios saben cómo es su vida en este momento delante de Él. Dice Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y si hay alguno aquí contento diciendo, pues menos mal que mis últimos pecados nadie lo sabe, estos malos contratos que he firmado por ahí con trampas, o los muchachos, esas escapadas con mis padres, y ellos siguen confiando en mí, pero los estoy engañando. Menos mal que todo anda bien. Recuerda lo que dice el Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos. Mis pensamientos has escudriñado mi andar, y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos. Y si me fuere por allá bien lejos, ahí está Dios. Y si por allá en las alturas, ahí está Dios. Y si me escondiere donde sea, ahí está Dios. La Biblia declara que para poder ser agradable delante de un Dios santo, 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 hoy tienes que ponerte a cuentas con el Señor. Y no estoy hablando aquí a los que no son creyentes. A ellos, a ustedes es esta palabra del Señor. Hoy ponte a cuentas con el Señor. Oí su llamado en Isaías el capítulo 1. Isaías capítulo 1. Los versículos 16 al 18. Si usted quiere que al final de su lápida le escriban: agradó a Dios, caminó con Dios, pero que lo escriba no tanto su familia, sino que Dios lo tenga escrito en su libro de la vida. Mire la invitación del Señor en la mañana de hoy. Y otra vez, pura misericordia, porque Dios hubiese podido no darle más esta oportunidad de oír esta invitación. Pero hoy hay oportunidad de ponernos a cuentas con el Señor. Oí su palabra, Isaías 1:16 dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 55, 6 y 7 dice: buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadlo en tanto que está cercano. Deje el impío, niño, joven, querido hermano o amigo que me escuche en esta hora,
Deje el impío camino que lleva delante del Señor. Usted sabe qué cosas no andan bien delante de Dios. Y usted sabe que quizás Dios lo está mirando y no puede decir cómo me agrada su vida. ¡Qué testimonio el de este hombre! Para que muchos lleguen a los pies de Cristo. Deja ese impío camino y vuelva hacia Jehová, el cual hoy tendrá misericordia de ti y el cual hoy es amplio en perdonar. Para poder ser agradable delante del Señor, no solo debo confesar el pecado delante de Dios, debo hacer otra cosa más. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y ya lo leímos en Efesios. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Pero fornicación y toda impureza, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santo, ni necedades ni truhanerías que no convienen. Y adelantándome un poco a esos versículos, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque es vergonzoso lo que ellos hacen. Y si es vergonzoso lo que ellos hacen, ¿cómo será que nosotros hagamos lo mismo que ellos? ¿Cómo será que nosotros, que decimos ser el pueblo de Dios, hagamos lo mismo con ellos? El apóstol Juan dice, no améis al mundo, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, ¿qué es el mundo? Pues mentir como ellos, firmar los contratos malévolos como ellos, participar en el pecado, en lo que desagrada al Señor. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa, y todos sus deseos, y solo el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, dice el apóstol Juan. Eso fue lo que hizo Enoc. Dice Hebreos, ¿qué fue lo que hizo Enoc? Para poder ser agradable delante del Señor, para que Dios al final de su vida pudiera dar este veredicto de él. ¿Qué es lo que hizo Enoc? Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué es necesario que el que se acerca, qué hizo Enoc para poder vivir así? Se acercó a Dios por la fe. ¿Y qué es la fe? La hemos descrito siempre como creerle al Señor. Creerle, y eso es lo que dice aquí Hebreos. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Tenemos que ser obedientes al Señor y a su palabra, y hacer las cosas no a mi voluntad, sino como el Señor las ha ordenado. Iglesia querida, en la mañana de hoy, Enoc, al final de sus días, fue hallado para Dios como una persona que le agradó al Señor, como una persona que caminó con Dios, porque fue obediente a sus ordenanzas, creyó en el Señor, obedeció a Dios, hacía las cosas como el Señor se las mandaba. Él hizo lo mismo que los santos del pasado y que los verdaderos discípulos del Señor Jesucristo, porque no hay otra manera de tener comunión verdadera con el Padre. Mire lo que dice Primera de Juan, el capítulo 2. Primera de Juan, el capítulo 2, los versículos 3 al 6. Primera de Juan 2, 3 al 6. Dice, y en esto sabemos. ¿En qué sabemos que si hoy muriéramos nuestra alma estaría con el Señor para siempre? La de cualquier niño aquí, la de cualquier adulto aquí. ¿En qué sabemos que nosotros conocemos a Dios?
Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, sí. Eso fue lo que hizo Enoch. Él se acercó a Dios y ¿qué hizo? Le creyó a Dios. Obedeció su palabra. Esto es llamado de su palabra. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. ¿Cuál mandamiento? Que no ame al mundo. Que no ame al mundo. Dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, no te unas en yugo desigual con ellos. ¿Qué hace un creyente negociando con los impíos? ¿Qué hace un hijo de Dios participando de los mismos negocios que los impíos? En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y un mandamiento de Dios es, apártate de ellos. ¿Quiere verlo en 2 de Corintios, el capítulo 6? 2 de Corintios, el capítulo 6. Aquí es donde está la mayor dificultad de aquellos que quieren ver al Señor, que quisieran estar para siempre con el Señor. 2 Corintios capítulo 6, leyendo desde el versículo 14. Esto es mandamiento del Señor. Y el que dice que conoce a Cristo obedece sus mandamientos. Y mire lo que ordena el mandamiento del Señor. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y esto no es solo para el que se quiere casar. Es para el que hace negocios con los impíos. Para el que pacta con los impíos. Para el que consiente con ellos en hacer lo que desagrada al Señor. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Pero ¿qué debe hacer el pueblo de Dios? Versículo 17, por lo cual, salid en medio de ellos. ¿No debería alguien tomar ahora mismo esa determinación? Señor, delante de tu presencia, no seguiré más con este negocio, no seguiré más con esta amistad, no seguiré más con estas cosas que me están apartando de ti, que no me dejan ser la luz, que no me dejan que tú me veas agradable delante de ti. Salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y ahora sí yo te recibiré. ¿Cuándo nos recibirá el Señor en gloria eterna? ¿Cuándo podrá decir Dios cómo me agrada? ¿Cómo camina conmigo? Cuando seamos obedientes a este mandamiento. Y yo seré para vosotros por Padre. Qué mentirosos somos cuando le decimos Padre a mi Señor. Cuando estoy desobedeciendo sus mandamientos. Cuando abrigo pecados que desagradan a mi Señor. Cuando tengo acuerdos y alianzas que desagradan a mi Señor. ¿Cuándo será el Señor para mí un Padre? Cuando salgan en medio de los impíos, cuando viva delante de ellos como Noé y como Enoch, y como Elías que reprendió a los falsos profetas de Baal, y como aquellos que antes que negociar con el pecado han estado dispuestos a morir más bien por fidelidad al Señor. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que hermanos, niños, iglesias sendas antiguas en esta hora, así que amados, puesto que tenéis tales promesas, ¿cuáles promesas? ¿Cuáles promesas? De que Dios será tu Padre, de que Él te recibirá. Por estas promesas, limpiémonos, límpiate ahora mismo. Deja ahora mismo el pecado, deja ahora mismo la borrachera, deja ahora mismo de mentir. Deja ahora mismo esas amistades que no te convienen. Deja ahora mismo aquello que te está separando del Señor. Limpiémonos de toda contaminación, de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Eso fue lo que hizo Enoch. Y por eso hoy Enoch está en gloria eterna. Confiesa tus pecados a Cristo. Arrepiéntate de ellos. Ruega a Cristo que cambie tu vida.
Este es un asunto muy terrible si no lo hace. Consciente de esas realidades, que no camina con Dios y agradó a Dios y no tuvo miedo de predicar la verdad, porque él sabía cuál es el fin de aquellos que, oyendo el Evangelio de Cristo, se burlan de él. Y no le agradó a Dios. ¿Qué de usted, mi hermano querido? ¿Cuántos esta mañana, bueno, ya esta tarde, cuántos aquí le están agradando a Dios? ¿Cuántos vinieron hoy aquí y dicen, pastor, ese mensaje para mí ya hasta sobra? Porque Dios me ve cada momento y dice, estoy feliz de este hermano, de esta hija mía, de este niño, de este joven, estoy feliz, porque Él vive para mí. Él me agrada, Él me obedece. Él anda a la luz de mi palabra. Nuevamente le ruego que confiese sus pecados a Cristo hoy. Hoy hay esperanza. En los tiempos de Enoc se mataba un cordero y se ponían las manos sobre ese animal y la sangre de ese cordero era derramada como símbolo de que los pecados eran perdonados. Y vino Cristo y Juan dijo de él, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oh, aquel que sabe qué cosas está haciendo mal delante del Señor. Aquel niño, niña, joven, adolescente, esposo, esposa, alguno aquí presente que sabe que si el Señor hoy lo llamara, no estaría con el Señor a menos que esté siendo engañado por Satanás. Confiesa tu pecado a Cristo. Confiesa tu pecado a Cristo. Él derramó su sangre para limpiar. Él derramó su sangre para darte perdón y vida nueva. Y el que viene a mí, dijo Cristo, yo no lo desprecio. Pero hay una advertencia muy grave del Señor. Si pecaremos voluntariamente. Si hoy oyendo esta predicación de la palabra del Señor, mañana vuelve a lo mismo. Sí, ayer oí que me toca salir del inmundo y que no puedo seguir en lo mismo. Y aún así dice, ¿qué más puedo hacer? Si necesito la plata o necesito el trabajo, necesito las cosas. Bueno, ¿y eso para qué si Cristo viene y termina también con sus vidas? Bueno, ponte a cuentas con el Señor. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no queda más remedio sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que oyendo esta predicación la pisotee no dándole ninguna atención? ¿Cuánto mayor castigo merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Porque conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hoy no espere ese día. El no esperó ese día, mientras los otros se burlaban y desobedecían, Él tomó a Cristo en serio. Y sus pecados fueron lavados en la sangre del Cordero. Y por 300 años, si no los 365, pero 300 años, caminó con el Señor y está en gloria con el Señor para siempre. Veías tú lo mismo. Veías tú lo mismo. Si quieres encontrarte con Él, y si quieres que al final de tus días Dios diga, bien buen siervo, caminaste conmigo, fuiste fiel, ven ahora. Ojalá el Señor nos llamara esta semana alguno a su presencia. Ojalá el Señor estuviera tan contento de cualquiera aquí que diga el Señor, esta semana me lo voy a traer, para que no sufra más allá todo este pecado que hay en esta sociedad, que el Señor nos ayude. Padre, gracias
por darnos hoy la oportunidad de venir una vez más a este lugar, a oír tu palabra, Señor, y aprender de la vida de Enoc, del ejemplo de aquellos, Señor, que viviendo en los mismos tiempos de nosotros y siendo también personas comunes y corrientes como nosotros, te fueron fiel a ti hasta el final, Señor. Un hombre como Enoc vivió de manera agradable delante del Señor, caminaba con Dios mientras los demás no lo hacían. Mientras los demás se complacían en el pecado, él caminaba con Dios. Oh Padre, y en Cristo está la gracia y el poder para nosotros poder seguir este mismo ejemplo, porque el Dios de Enoc es nuestro Dios y Él suplirá todo lo que nos falta conforme a las riquezas de su gracia. Perdona nuestro pecado, mi propio pecado, Señor. Perdóname, Padre, cuando en tantas situaciones tú no me estás viendo agradable delante de ti. Lo que yo hago, cuántas veces, Señor, no te agrada. Perdóname, Señor. Perdóname y gracias porque hoy en tu sangre podemos ser limpios para que cada día seamos mucho más santos delante de ti. Señor, lleva a esta iglesia a un verdadero compromiso de santidad, a que cada uno aquí pague el costo de lo que implica seguir a Cristo. A Cristo le ofende la religiosidad. Cristo solo se agrada de la obediencia, de que obedezcamos sus mandamientos, porque el que ama a Cristo anda como Él anduvo. Ayúdanos, Señor, en esta tarea. Eso leíamos allí en Juan. Padre, ayúdanos a guardar tu palabra, obedecer tus mandamientos. Guíanos por esta senda. Lleva a la iglesia por la senda de la santidad, de la obediencia a tu palabra, para que en el momento que nos llame, Señor, nos encuentre agradables delante de tu presencia. ¿Para qué agradar al mundo, a la familia, a los amigos o al trabajo y ser hallados desagradables delante de Dios? Rogamos que nos ayude. Ayúdanos, Señor, a pagar el costo de servirte con integridad. Bendito tu nombre por perdonarnos y por darnos la gracia para cambiar y hallar vida nueva. Te lo pedimos con acciones de gracias en Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén.